Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos sintonicen. Estamos en una emisión más del programa de Diano Yaipa y Deya, que es un programa donde platicamos sobre presentaciones de libros, discos, charlas, conferencias, en fin, todo lo que es la educación y la filosofía. Y también dentro del marco del 15 aniversario de Radio Sofando, pues aprovechamos también para incluir esta plática dentro de los trabajos del segundo Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando, la filosofía, la enseñanza de la filosofía fuera de las aulas. Y bueno, en esta ocasión tenemos el gusto y el agrado de compartir nuevamente micrófonos con una persona maravillosa. Ya es pues una vieja amiga de Radio Sofando. Estamos con la doctora Hilda Salmerón. Y bueno, ella nos va a platicar de su nuevo proyecto radiofónico, donde va a combinar dos disciplinas que se complementan, a veces no están de acuerdo, pero se complementan en la gran mayoría de las veces, y pues ella es especialista en el área de psicología y de filosofía, y además de, bueno, tener numerosas publicaciones y una experiencia muy vasta como docente. Y bueno, bienvenida Hilda, ¿cómo estás? Hola Pedro, pues aquí un gusto de estar con ustedes en una radio que, como les he expresado, admiro mucho el trabajo que han realizado, toda la labor que llevan a cabo, todos los premios que han ganado y todos Gracias. los lugares a donde llegan. Me siento Muchas muy gracias. feliz de la invitación y muy honrada con ello. No, pues te agradezco mucho también. Es que, pues aquí les vamos a lanzar una primicia para todo el auditorio que nos está viendo actualmente en redes sociales y bueno, a través de los festejos del 15 aniversario, que Hilda, pues bueno, le hicimos la invitación, como sabemos que dentro de todas sus habilidades, además es locutora, eso también hay que destacarlo, pues le hicimos la invitación para poder producir y participar en un programa de Radio Sofando sobre radio filosófica. Y pues bueno, nos sentimos muy orgullosos de que haya aceptado estar ahora con Radio Sofando. Y bueno, antes de continuar con todo esto, platícanos, Hilda, pues parte de tu currículum resumido, porque sabemos que tu currículum es bastante amplio, pero platícanos, ¿en qué áreas te has especializado? Bueno, yo inicié estudiando psicología. Obviamente me gustó mucho la psicología clínica, la psicología social y saliendo de la carrera me quedé con mil dudas de por qué había teorías tan encontradas, por qué unos decían que había que medir y otros que la medición no importaba. Entonces me metí a filosofía pensando ingenuamente que iba a resolver mis dudas, me Sí, llené de claro, muchas más preguntas, claro. pero me di una idea como del origen de estos pensamientos, de por qué tanta polémica con los pensamientos, de por qué se entrecruzan estas líneas. Esto se ve súper bien en Jung. Bueno, y de ahí, pues la filosofía me fascinó. Hice la maestría en filosofía, Ujú. hice también la especialidad en psicología clínica, que me gusta mucho la intervención, el cambio de conductas, y me he especializado en violencia, y de ahí hice el doctorado en educación, porque bueno, trabajé muchísimos años en la UNAM, he dado clases en varias modalidades, abierta, a distancia y presencial, y me gusta mucho la posibilidad de Zoom y de estas plataformas porque puede uno llegar a diversas localidades y es muy agradable saber que tus enseñanzas y la contribución a la educación llega hasta pueblos remotos del país. Eso es maravilloso. Obviamente también trascendemos fronteras, que es muy bueno, y Claro. me gusta mucho todo lo que es la educación y el cambio de conductas y el fenómeno de la violencia, porque pues hay una violencia estructural desde el Ujú. planeta hasta las políticas públicas, hasta la globalización, y entonces eso impacta a los individuos en lo que se llama el trauma psicosocial, y bueno, eso me interesa también mucho. Sí, claro. Sí, bueno, de hecho,
Pues el público de Radio Sufando es muy vasto, tenemos alcance en más de 100 países y en más de 1000 ciudades en todo el mundo. Y efectivamente eso que comenta Hilda es muy cierto. Bueno, la palabra trauma finalmente quiere decir golpe, ¿no? Un golpe o una injuria, ¿no? Como también se traduce. Pero esto, al final de cuentas, la naturaleza humana, no importa que hablemos árabe, inglés, alemán, griego, la naturaleza humana es la misma, ¿no? Entonces, las condiciones que nos alegran, que nos frustran, que nos hacen dudar de la existencia, pues yo creo que con sus debidas variaciones, pero creo que es lo mismo, ¿no? La gente le puede traumar el hecho de que pierda un ser querido, pierda el trabajo, que también es algo traumático, o que pierda pues una pareja, o hasta perder un miembro, ¿no? Hasta perder un diente, ¿no? A veces es traumático también eso. Entonces, el cabello, el cabello, fíjate que es cierto, ¿eh? El cabello pues tiene una función social que no se conoce hasta que se pierde, ¿no? El cabello. Pero fíjate, esto que comentas es bien cierto, ¿no? Estos son problemáticas universales, en el sentido de que universal es lo humano, y pues tú lo puedes abordar desde las dos perspectivas, ¿no? Sí, me parece muy interesante. Creo que cualquier corriente psicológica tiene una fundamentación filosófica. Necesariamente tiene que poseer un concepto de hombre, de mundo, de telos, ya sea creyente o ateo, pero es lo que nos mueve a los seres humanos, el para qué estoy aquí, quién soy yo y a dónde voy. Y eso obviamente nos lo da de manera fundamental la ontología, la metafísica, la filosofía en sí, ¿no? También podemos ver a los filósofos antiguos, que para ellos era muy importante ejercer la filosofía, o sea, la filosofía se estudiaba para ejercerla, si no, no te servía de nada. Entonces, pues me parece que, y de hecho hay un paralelismo extraordinario entre, por ejemplo, Aristóteles, cuando habla de la virtud, y el concepto de asertividad. ¿Qué es asertivo? Pues no es ser ni agresivo ni pasivo, que todo el mundo te pase encima, sino asertivo, o sea, sin llegar a un punto de violencia, sino desde antes poner límites, pero poner límites suaves, amorosos, con claridad, no ofender al otro. ¿Y qué dice Aristóteles? ¿Cuál es la virtud del justo medio? Exacto. ¿No? Ni temerario ni cobarde. Eres valiente y eso es ser virtuoso. Sí, y además esto que comentas de Aristóteles es la clave de la felicidad, ¿no? Ajá, exacto. En la justa medianía, ¿no? Sí, es la política, el vivir con felicidad, que era lo que perseguía. Exacto, y fíjate que, bueno, aquí al público que nos está viendo y escuchando, le quiero comentar que son temas que pues todos de alguna manera perseguimos consciente o inconscientemente, ser felices, estar con alguien que nos agrade, estar en paz, y son temas que ambas disciplinas han abordado, pero que tú vas a retomar en tu programa, ¿no? Que pues por eso se me hace muy interesante, por eso lo habíamos platicado entre Victoria Carrasco y yo, Vicky y yo, pues poder tener gente que aporte, gente que tenga algo que decir, gente valiosa como tú, Hilda, detrás de los micrófonos, porque esto es algo que va ayudando a la humanidad, ¿no? No necesitas ser doctor en filosofía para poder vivir la filosofía, ¿no? De acuerdo. Y bueno, dentro de todo esto, pues si nos quieres compartir, sabemos que todavía está en el horno, ¿no? Todo este proyecto, como todo buen proyecto, pues tiene que madurarse y todo, pero ya tienes algunas ideas, ¿no? Nombres, horarios, también el formato, ¿no? Si nos quieres platicar sobre eso. Bueno, yo lo que intento es que sea un espacio donde entren todas las voces. Aunque yo no sea una filósofa analítica, pues si tenemos invitados analíticos, bienvenidos.
aunque yo no sea una filósofa metafísica, pues bienvenidos. O sea, yo quisiera que fuera un espacio verdaderamente de diálogo y no de pleito, como luego suele suceder en la docencia y en la academia, en las ver redes. en las redes, quién sabe más, quién tiene la razón. Y no, Exacto. justo se trata de abrir un diálogo. Y entonces estoy pensando, obviamente, en tener invitados. No siempre voy a tener invitados, pero para abrir como esos espacios y esa pluralidad de pensamientos, sí me gustaría que llegaran otros filósofos, otras ópticas, porque yo estoy segura que se van a enamorar. A mí me sigue pasando que, bueno, obviamente no manejo todas las filosofías porque no tengo el tiempo, no tengo la capacidad de hacerlo, pero me resultan atractivas muchísimas y me voy enamorando de una filosofía a otra, ¿no? Por eso decía que yo ingenuamente me fui a la filosofía para ver porque es la diversidad de corrientes, pero pasaba un filósofo empirista y decía, tiene razón, pero llegaba el otro racionalista y decía, no, la razón la tiene el racionalista, y llegaba, y luego Hegel te los desbarataba todos, Kant también hacía lo mismo, te tiraba el fundamento, ¿no? O sea, espacio y tiempo nos pertenecen a nosotros, son categorías que nosotros impregnamos a los objetos y dices, no puede ser, o sea, ya que medio había entendido un texto, ya me la cambiaron. Entonces, creo que eso es lo apasionante de la filosofía, no quedarnos en que, Descartes decía que la glándula pineal gobernaba la conducta. Obviamente no es así, es todo el cerebro, pero tampoco andaban tan perdidos los grandes filósofos, cuando hablan del átomo, cuando hablan de una sustancia que rige a todos, o sea, era en esa época pues la ciencia, entendiendo por ciencia un método que te lleve a develar, a descubrir esa verdad que está oculta hacia nuestro limitado entendimiento y nuestros limitados sentidos, porque no tenemos así como una gran capacidad para sentir, oler, ver todo. Entonces, eso te confronta con pues la finitud, la pequeñez y lo poco que vivimos los seres humanos como para poder tener mayor conocimiento, mayor madurez. Y bueno, nos andamos peleando como locos cuando la verdad es que es apasionante cada una de las posturas que generan los filósofos. Digo, comprendiendo la época, porque obviamente no se vale decir, no, pues mira, los pobres retrasados pensaban esto, porque en otras cosas no eran tan atrasados, a lo mejor estamos más atrasados nosotros. Y eso también te lo da la filosofía. Para mí la filosofía es como un psicoanálisis histórico. Así como que siéntate en el diván humanidad y dime qué te ha pasado, ¿no? Como ha habido estas altas y bajas. Sí, ibas a decir algo. Sí, no, es que fíjate que sí, ahora que te estaba escuchando, ¿verdad? Es cierto, pues mucho de este análisis que haces, porque, mira, yo me quedé pensando, ¿no? Ha cambiado la tecnología, ¿no? En la humanidad. O sea, no es la misma tecnología con la que se desplazaba una persona hace 2000 años con la que nos desplazamos nosotros. Cambió la tecnología de cómo nos vestimos, incluso hasta cómo nos alimentamos. Sí. Son alimentos procesados, ¿no? Pero la naturaleza humana y los problemas que derivan de la naturaleza humana siguen siendo exactamente los mismos. O sea, por ejemplo, yo veía que los cromañones fueron de los primeros que hicieron entierros ceremoniales. ¿Por qué? Porque había una preocupación de la vida y de la muerte. ¿Y qué había después de la muerte, no? Todas esas ofrendas rituales, el generar un luto, habla de una conciencia y un cuestionamiento de qué hay más allá. Entonces, eso no ha cambiado. Ya los funerales ahora ya son de otra forma, se hacen cremaciones, a lo largo de la historia de la humanidad se ha enterrado a la gente de diversas maneras. Esto, pues dependiendo de la cultura, por ejemplo, en algunos lugares no se entierra, en algunos lugares se deja en lugares elevados, en fin. Eso es lo de menos, es la forma, pero el fondo, que es de alguna manera lo que trata la psicología y también la filosofía,
estos problemas de la existencia humana del ser, siguen estando igual, ¿no? La tecnología cambia, pero las preguntas de dónde vengo, a dónde voy, todo eso sigue intacto, ¿eh? Entonces, se me hace muy vigente esto que nos comentas, porque no importa que hagamos un análisis histórico, creo que siguen subyaciendo las mismas temáticas, ¿eh? Sí, son cosas que se dan, ¿no? Y bueno, ahí viene otro problema que ahora me estoy metiendo más a la filosofía latinoamericana, pero justamente es eso. ¿Quiénes somos nosotros si queremos responder de una forma que no sea colonizada? O sea, sí, ya nos colonizaron, ya vinieron, ya nos dijeron que era el bien, el mal, si éramos humanos o no éramos humanos, si pensábamos o no, pero con todo esto que tenemos, sobre todo los movimientos sociales que se han dado en nuestros entornos latinoamericanos, las revoluciones, las independencias, pues es muy válido decir y preguntarnos quiénes somos, quiénes son los pueblos originarios, quiénes son ellos, por qué sus saberes se minimizan frente a la ciencia y la tecnología. Obviamente, con tantos años y tanto dinero que le invertimos a la ciencia, y a la tecnología, porque obviamente son redituables, son negociables, pues tienen un avance mucho mayor que las comunidades que no tienen ni agua ni qué comer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tengan una concepción de la identidad de la comunidad, de la tierra, de la relación con la tierra. Para ellos es muy importante. Y cosas que tenemos que aprender. A mí algo que me sigue maravillando de ellos es el tequio. El que yo te ayudo y no te cobro, y tú me ayudas y no me cobras, porque ambos sabemos que estamos frente a una naturaleza que es enorme, que nos rebasa y que la cosecha se nos va a echar a perder y que de eso depende nuestra sobrevivencia. Entonces, no es una relación de cuánto me vas a cobrar y depende del trabajo que te haga, así como lo vemos muy urbanamente en las ciudades. Es una concepción absolutamente diferente, lo que es el castigo, lo que son los locos, cómo ven ellos la salud mental, cómo ven. Entonces, es algo que me está encantando, porque efectivamente hablar yo dije América Latina, pero en México solamente cuántos idiomas tenemos, cuántos pueblos originarios existen y que no les hemos dado la relevancia y la importancia que requieren y que son parte de nuestra identidad también. Entonces, esos estudios me parecen también muy importantes. Y ese es uno de los temas que vas a abordar. A mí se me hace excelente esto, porque yo creo que no hay tema más vigente que este que estás comentando, Hilda, porque mira, yo veo que hay sectores de la sociedad que están muy arraigados a un lado de la herencia cultural que tenemos y otros sectores que están muy arraigados hacia otro lado de la herencia cultural. Pero mira, yo el otro día estaba viendo, bueno, tú caminas por la Ciudad de México y el centro histórico es justamente muestra de eso. Ves el Templo Mayor, que tiene un zompantli, son los vestigios de un lugar ceremonial muy antiguo, y al lado ves la catedral, ¿no? Que fue construida pues con toda la influencia española, en fin. Pero si tú volteas a ver a los mexicanos, todos los que somos mexicanos, somos un galimatías tremendo, porque habemos de todo y para todos, ¿no? Y aquí lo que precisamente mucha gente habla es la tercera raíz, ¿no? Que son precisamente los pueblos afromexicanos, ¿no? Que hay pueblos, por ejemplo, completamente, bueno, más afros que mexicanos, por ejemplo, Yanga en Veracruz, que tienen otro tipo de tradiciones muy bonitas, muy valiosas. O en Guerrero hay mucha gente así de ese tipo de cultura. Exacto. Tepa. Exacto, y la música, yo creo que es lo más conocido de ellos, ¿no? Todo ese ritmo, todo ese sabor, los instrumentos. Exacto. Pero cuando se trata, por ejemplo, de alguna reivindicación nacional, vemos que de inmediato salen
pues las imágenes de Quetzalcóatl, de la Coatlicue, de las pirámides, pero digo, esa es una parte importantísima, fundamental, pero es un pilar nada más, ¿no? Ujú. Están los otros pilares y pues al final de cuentas también México no es un solo México, ¿no? O sea, como bien comentabas, te vas al norte del país y es otra cultura, aunque estamos hablando del México moderno, contemporáneo, es otra forma de cultura, de hablar, pensar, de alimentarse, de vivir, y te vas al sureste del país y es otra cultura. Entonces, como que querer definir un solo México, yo creo que sí está bien complicado, pero, y hablar de identidad, yo creo que es todavía mucho más complicado, pero por eso te decía que a mí se me hace un tema, pues, muy vigente, porque yo creo que uno de los fenómenos que se vio en los últimos días es que, pues, nos podemos estar peleando en redes sociales que si es mejor una pirámide que una catedral, o si es mejor, no sé, unos tacos no sé, unos callos al andaluz. Nos podemos pelear por todo eso, pero cuando jugó la selección mexicana, todo el mundo salió, ¿no? Sí. Entonces es curioso cómo algo de repente elimina todas esas barreras, pero qué interesante, ¿no? Que te plantees este tema, porque yo creo que sí es un tema fundamental, ¿no? O sea, quien reivindica solamente la parte colonial y parte occidental queda en deuda con los otros sectores. Y que igual quien identifica solamente la parte prehispánica, pues también no está considerando muchos aspectos, pero a mí se me hace un tema medular, ¿eh? Ujú. Sí, y cómo a través de la historia, por ejemplo, en la época de la colonia, los que eran más cultos, ya después de que pasaron las matanzas, eran Mm, los indígenas, porque sí, como habían sido adoctrinados y los obligaban a aprender y todo, ya después los criollos dicen, no, a ver, nosotros vamos a la escuela, nosotros tenemos más estudios y más conciencia, y mm, se pelean, ¿no? Por ocupar ese puesto que hasta ahora conservamos, pues la clase media, el criollo, el que tiene acceso a la escuela. Entonces es muy interesante ver que no siempre los valores han sido así o las identidades han sido así, claro, ¿no? claro, Porque ahora el concepto muy ligero y muy malo es, pues son ignorantes de lo que nosotros hacemos, pero ellos tienen una concepción y claro. una sabiduría que no hemos sabido ni apreciar ni respetar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Hilda. Y yo creo que esto, si nosotros, hablando como mexicanos, ¿no? Si nosotros logramos llegar a ese punto de equilibrio, de darle su justo peso a todas las influencias culturales que hemos tenido y lo que nos va conformando ese perfil, esa personalidad como mexicanos, creo que lo mismo podrían hacer los demás países porque, fíjate, si tú ves, las costumbres occidentales permean en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, porque cada país tiene sus propias variaciones, creencias y lo que tú quieras, pero la forma de cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás, es una forma occidental, incluso hasta la forma de cómo se relaciona el sexo masculino con el femenino, es una forma occidental en la gran mayoría de los países. Claro, hay países pues que son mucho más radicales que otros, ¿no? Me estoy refiriendo a los musulmanes, pero en este caso, si cada quien pudiera aceptar esa parte, reconocerla e integrarla a su propia herencia cultural, sería fabuloso porque, mira, yo hablaba con un amigo que él es José Barrientos, él es un filósofo de allá de Sevilla, España, y él decía que la identidad española pues está marcada por partes, pero que definitivamente pues hay mucha herencia musulmana, incluso por las palabras, ¿no? La influencia de los árabes que estuvieron 7 siglos, pero antes está también la influencia romana. Entonces, vamos, él me dice que valoran mucho las construcciones romanas, el pensamiento romano que hay allá en España, pero pues eso no ha sido impedimento para que ellos se sientan españoles, ¿no? Entonces, creo que lo mismo nos debe pasar como mexicanos, ¿no? Quitarnos un poquito ese estigma de que, pues si vinieron, estuvieron aquí 300 años, nos subyugaron, pues sí,
todo eso ya pasó, ¿no? Con España estuvieron 700 años los moros, pero creo que esa parte es bien importante y yo creo que ahí es donde entra mucho tu expertise. Y también a la gente le invito a que vaya a ver tu programa, que sea muy al pendiente, porque abordarlo desde la filosofía es muy importante, pero desde la psicología te ayuda a comprenderlo y a vivir con esas cosas y a sanar interiormente, ¿no? Que puede ser un trauma nacional. Esto de la colonia, pues yo creo que se ha venido presentando como un trauma, ¿no? ¿O tú cómo lo ves esto? Pues es lo que nos ha dicho este filósofo que habla del complejo del mexicano, ¿no? De la inferioridad. ¿No? Otra vez hay otro punto de unión de psicología y filosofía, como tú bien mencionas. Claro. Y sí, hay que sanar cosas y hay que perdonar, porque sí ha sido una cosa tremenda en el sentido de a nadie, cuando naces y no tienes conciencia, dijera Descartes, que todavía no tienes el uso de la razón y te dicen que por el color no vales, ya tienes una vergüenza, ¿no? No sabes ni por qué, pero sabes que no es valioso tu atributo físico. Claro. Entonces, eso es terrible. Imagínate, justo regresando a los pueblos originarios, ¿para dónde te vas? Si en tu país te tratan como extranjero, como decía Albert Camus, ¿no? O sea, sí. ¿Yo a dónde pertenezco? ¿A qué mundo me da esa aceptación? Y pues eso no sucede, y esa es una parte de la violencia tremenda que creo que cargamos los mexicanos. Creo que en Latinoamérica pues siempre se nos ha enseñado eso, ¿no? Que hay gente mejor, que hay países más desarrollados, y bueno, no digamos ahora con la política que le están aventando a México, que somos peor que Irán y que aquí hay mucha violencia, a pesar de lo que se vivió en el Mundial, ¿no? Sí. Con la FIFA, que pues es su gran negocio, el fútbol, y evidentemente pues se vivió otra cosa. No creo que, desafortunadamente hubo unos muertos, pero por la multitud, llega un momento que ante la multitud no puedes frenar las pasiones, las emociones, y menos si tienes alcoholito, ¿verdad? Como sucedió en varios escenarios. Pero bueno, ese es, digamos, un ambiente festivo, como la sombra de ese ambiente festivo que sucede desafortunadamente, pero sí creo que habría que resarcir mucho de nuestro comportamiento, de nuestra... Sí tenemos como que reivindicarnos con nuestro fenotipo y nuestras raíces. Claro. Españolas, indígenas, negras, de todos los colores tenemos, ¿no? Sí, y es que, bueno, quien diga, efectivamente hay muchos prejuicios racistas, clasistas, y es una herencia de la época del virreinato, porque pues en esa época había una clasificación de 32 castas, ¿no? Imagínate. Hasta arriba los criollos, bueno, hasta arriba los españoles. Los españoles. Después los criollos, que eran españoles nacidos en tierras del Nuevo Mundo. Y hasta el último, pues, de acuerdo al color de la piel, pues los afroamericanos. Y luego que decían que salta para atrás, coyotes, una serie de cosas. Mulato, que viene de la palabra mula. Sí. Eran los mulas. Sí, o les decían también coyotes porque era como el animal, ¿no? Que decían que eran astutos, o sea, no les decían que eran inteligentes, decían astutos, ¿no? Como un animal, pero dices, oye, no es un animal, es un ser humano, y se está reconociendo que es más astuto que tú, quiere decir que le reconoces que es más inteligente y hábil que tú, pero no lo manejaban así, le manejaban pues una clasificación como de animal, pero todo esto se sigue arrastrando, o sea, vamos, a mí me llama mucho la atención, tú seguramente lo has de haber visto en redes sociales, un experimento donde ponían un bebé, un muñeco, donde se veía el bebé de un color, por ejemplo, si era morenito, y el otro más de tez más blanquita. Entonces le preguntaban a los niños que cuál era el más bonito, ¿no? Y decían que era el que tenía más la tez más blanquita. Entonces, ahí te das cuenta cómo los prejuicios sociales entran y penetran desde la infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque los venimos reproduciendo culturalmente
de padres a hijos, de abuelos a nietos, pero una parte que a mí se me hace muy interesante es, ahora tú hablabas del festejo, ¿no? Del mitote que decían antes los antiguos pobladores de aquí. Ese mitote, pues es parte de entender que la vida es, pues hasta como decía Netzahualcóyotl, ¿no? Aunque sea deja de se quiebra. Entonces el mitote pues te ayuda a sentarte en lo que es tu vivencia actual, ¿no? Tu momento actual. Y justamente en el mitote o la fiesta puede haber gente muy racista, muy clasista, lo que tú quieras, güeritos de ojos claros, ojos verdes, azules, pero cuando escuchan una buena cumbia o una música que está bien para bailar, se paran a bailar, ¿no? Entonces, Claro. ahí viene nuestra tercera raíz, ¿no? La raíz afro, que pues viene con todo el sabor y todo lo que tiene para compartir, y ahí está, ¿no? Entonces, creo que esa parte dirían los griegos, ¿no? La parte dionisíaca, Ajá, ese juego, sí, ¿no? sí. Ese juego pues puede ser una puerta de entrada para entender y asumir nuestra propia identidad, ¿no? Pero es bien interesante todo eso que platicas, Hilda. Y pues bueno, también por lo que me decías fuera del aire, aparte de estas personalidades que pues van a llegar y platicar, compartir su experiencia, su conocimiento, también dices que tienes la intención de invitar a gente con la que actualmente está haciendo estudios, ¿no? De estudios afromexicanos o algo así, ¿no? Sí, fíjate que se creó la Afrouniversidad Politécnica Intercultural en Pinotepa Nacional, en Oaxaca, Uh-huh. y el rector es Eladio Reyes Cruz, que es una persona que ha sido presidente municipal de Santa Rosa, que ha sido promotor de muchos encuentros afromexicanos en diversas comunidades de Guerrero y de Oaxaca, y es impresionante ver cómo los alumnos entienden que son afromexicanos, que tienen una identidad diferente y que no por ello es malo ser diferente. Y entonces están presentando trabajos con todo el rigor metodológico de las ciencias occidentales, pero aplicando los saberes ancestrales como la panadería, como las fiestas del toro, de la tortuga, de los diablos, la medicina tradicional, cómo se curan entre ellos. Entonces, son saberes impresionantes que han permitido a las comunidades avanzar y existir a través del tiempo, y que no hay estudios al respecto. Algo muy valioso es que el primer estudioso de lo afro fue Aguirre Beltrán, cuando Coajinicuilapan se llamaba Cuixla, y así tiene un libro que se llama Cuixla, pero que tenías que cruzar como en una lancha, porque ni siquiera había carretera, ¿no? Oh. Y entonces es fascinante, Pedro, ver a un individuo que florece y adquiere dignidad después de pasar por un estudio, cuando él se sentía incapaz, cuando veía que el estudio era absolutamente ajeno a él. Es algo que no te puedo describir. O sea, yo me siento absolutamente agradecida por ser maestra y por contribuir con mi pequeño granito de arena para ver esas posibilidades, ¿no? De alumnos y de personas que se sienten de otra forma. Así me tocó ver a un campesino. Eso no fue en esta universidad, fue en otra que ya desapareció, que ya murió el rector, que se llamaba Unisur, y que fueron como los inicios, tenía como 3 planteles, y me tocó escuchar a un campesino que decía, yo no era nadie, o así lo veía siempre, hasta que supe que yo podía leer y yo también podía pensar y podía aprender. Eso me parece como de las formas gloriosas que tiene la educación, ¿no? ¿Eso quién te lo dijo? ¿Un campesino? Eso lo dijo un indígena en Coajinicuilapan, hablando de su experiencia, que nos compartían de qué se sentía haber estudiado, estar en la universidad.
en la Unisur. Sí, Sí, muy bonito, muy bonito. Y ahora esta universidad que te platico, ya la Afrouniversidad, pues ya tiene a los chamacos, tiene 3 carreras, tiene gastronomía, tiene el estudio de la tierra y la permanencia de los alimentos. Es muy importante porque obviamente sus territorios están empobrecidos en cuanto a suelo por el mal uso que se ha hecho de ellos. Entonces, a la vez que ellos adquieren conocimientos, estos conocimientos van a impactar a su comunidad. No se llega a enseñar desde Occidente, o sea, es imposible que no caigamos en lo que nosotros hemos sido domesticados y educados, claro, pero es importante ver cómo hay puentes que se tejen y que son unos chavos de verdad. A mí me impresionan. Se va a sacar una revista, una publicación ahora hubo un coloquio el lunes con todo lo que han logrado de investigación y se va a sacar una revista con esto porque tienen un nivel bastante bueno. Obviamente va a haber arreglos, va a haber cuidado de edición, ¿verdad? Como en todo, hasta con los mejores escritores sucede. Claro, sí. Pero se van a cuidar esos detalles para dar a conocer estos saberes y este logro tan grande que ha tenido esa Afrouniversidad. Oye, es que esto está buenísimo, porque fíjate, aquí yo estudié hace años en lo que actualmente es la Facultad de Música de la UNAM, antes era la Escuela Nacional de Música, y pues hace muchos años unos amigos que conocí ahí, que ya después me los volví a encontrar, los del grupo Tribu, Agustín Pimentel, en fin, ellos, yo cuando los conocí, pues yo estaba muy chavo, yo habré tenido 15, 16 años en el propedéutico, ellos ya eran gente pues ya con mucho camino recorrido, pero platicando después ya mucho tiempo con Agustín, que en paz descanse, él me comentaba que ellos les ofrecieron hacer primero los planes para la carrera de etnomusicología, que aquí en México pues era campo fértil porque hay mucha música que tienen las comunidades, las regiones, pero no está estudiada, no está sistematizada, y ellos se dieron a la tarea de ir con una grabadora a ver desde una comunidad, por ejemplo, un señor que tocaba con un violín hecho con una lata, una lata de aceite. Entonces, pues el señor le habían enseñado a tocar violín, su violín se le rompió y pues se hizo un violín así. Entonces lo tocaba, le daba otro timbre y al final de cuentas fueron grabaciones, muchas de ellas todavía siguen ahí, pero a lo que voy es que, por ejemplo, con esta universidad que tú me dices que estás colaborando, sería fabuloso después poder rescatar la música de estas afrocomunidades, ¿no? Porque finalmente es otro tipo de estructura musical que vale mucho la pena rescatarse, otro tipo de instrumentos. Aquí, por ejemplo, ya había rascadores como tipo güiros, que se llaman ahora, pero que eran hechos con el fémur de una persona y tenían un uso ceremonial, ¿no? El uso que se le da en la música, pues, afromexicana o tropical, como se le dice ahora, es un uso más de baile, de fiesta, pero vamos, creo que esto, pues, es todavía campo fértil, ¿no? Aquí hay mucho que averiguar, mucho que rescatar, y qué bueno que haya jóvenes, ¿no? Que estén muy interesados en esta identidad y en este rescate, ¿no, Hilda? Sí, es fascinante. Hay muchos jóvenes que están muy interesados en estudiar música. Sí, me parece que es de los grandes méritos de Óscar Chávez, el haber difundido la música. Por ahí tengo un libro del grupo que estás mencionando. Por ahí tengo un libro de Jorge, me parece que se llama Jorge Velázquez, que lo estuvieron promoviendo ahí en la Casa de Cultura de Coyoacán, del grupo Tribu y de lo que conlleva, ¿no?
Sí, hay varios músicos que se han dedicado al rescate de las músicas. Por ejemplo, el son jarocho que se estaba muriendo ahora es internacionalmente famoso, se toca Sí, sí, sí. en Francia. Yo fui al fandango fronterizo que se hace en Tijuana. Uh-huh. Es una cosa verdaderamente que se te eriza la piel porque ves a los gabachos, a los mexicanos que ya son gringos, que nacieron allá, Uh-huh. cómo reivindican la música a los que nacieron allá de otras raíces, se han interesado y llegan a los pueblos a Veracruz a ver qué es eso del fandango. Dicen, es que Uh-huh. no puede ser que la gente toque y entre todos se abracen y sean una comunidad de músicos, ¿no? Lo que sucede en el fandango es algo extraordinario. Claro. Y ahorita lo que se está rescatando en la Costa Chica es el son de Artesa, que es el que ya se andaba muriendo, que no se baila en todas las comunidades, que los músicos pues ya no han querido tocar, a Uh-huh. reserva de las chilenas, que sí todavía se tocan mucho y bien. Uh-huh. El son de Artesa estaba muriendo, pero lo están rescatando. Entonces sí me parece como muy interesante generar todo eso. Antes de la Afrouniversidad, Uh-huh. nosotros íbamos como de parte de la UNAM, Sí. a los de estudios latinoamericanos, nos llevaba el maestro Jesús Serna Moreno, que se encarga del estudio de la Afrouniversidad y que también vamos a invitar. Ajá. Y él llevábamos de repente clases de música, había músicos, o llevábamos psicología o salud a las comunidades, pues lo poquito que podíamos hacer. Incluso cuando hubo el huracán, le tocó a su grupo llevar frijol y comida, y cuando lo narraban en Radio UNAM, donde Ajá. participé con los afromexicanos y con el doctor Serna, evidentemente lloraban de la alegría de ser ayudados o apoyados, Ya. sentir esa solidaridad. Uh-huh. Y es cuando dices, esto es la universidad, Qué esto bueno. debe ser la universidad, el abrirnos al país, el abrirnos a los demás, a nuestros semejantes, porque pues para eso te debe de servir haber estudiado, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, es que, por ejemplo, yo todavía he visto posturas muy encontradas con reconocer esta raíz afro en México, porque incluso hasta el tema de los olmecas, ¿no? Los olmecas, todavía hay investigadores que sostienen que fue gente por ahí de raíces africanas que vino en troncos. Esto, para la gente que le interesa verlo, hay un museo de la navegación en Veracruz, es un museo naval que está administrado por la Marina, y ahí trae unas maquetas, unos dioramas de cómo es la historia de la navegación, y trae justamente un diorama donde vienen los grupos africanos en troncos, supuestamente nadando en troncos o sobre troncos, y llegaron aquí a este territorio, y después dicen que ellos se convirtieron en los olmecas. Yo a esta teoría le veo muchos huecos porque, pues si una lanchita o una lancha, vamos, muchas veces cuando se pierde en mar abierto, el oleaje las hunde. Digo, yo no me imagino una persona tomada de un tronco, por muy fuerte que sea, pues que pueda sobrevivir esto, ¿no? Entonces, esto pues de alguna manera también es negarle esa capacidad técnica de haber conocido la navegación en algunas partes del mundo, en fin, de haberla desarrollado. Pero ese es punto y aparte. A lo que voy es que hay gente que dice si eran de origen africano los olmecas, y hay otros que dicen que no, que era una etnia más de aquí, que tenía los labios gruesos, la nariz ancha, pero digo, como sea, el punto es que la gente allá tiene otra raíz que vale la pena investigarse. Entonces, esa es como te decía, es la parte de esa tercera raíz que yo creo que sigue siendo debatible, pero no sé por qué le regatean tanto o le regateamos tanto en México esa identidad cuando pues, ahí está, ¿no? O sea, y qué bueno que ahí estén y qué bueno que han aportado y que sigan aportando, ¿no? Sí, 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 tenemos mucho que agradecer
a la cultura afro, al esclavismo, ¿no? El tabaco, el azúcar, el ron, obviamente la explotación de minas de oro, de plata, de carbón, con trabajos terriblemente fuertes, pero también les debemos a ellos lo que se conoce, pues toda la música afrocaribeña. Claro, claro. Tienen toda esa, bueno, hay una teoría que vienen de la tumba francesa que se daba en Haití, pero como Haití fue el primer país en independizarse, ellos tenían mala fama porque eran vistos como rebeldes. Entonces los haitianos se expandieron por el Caribe y les decían, es que tú eres haitiano. No, decían, yo soy francés y sé bailar la tumba francesa, pero la tumba francesa es el antecedente de nuestra salsa, que bueno, tampoco hay salsa, eso es una invención gringa. Sí, sí, sí. Pero qué impresionante cómo todo eso se sigue conservando. O en nuestro son jarocho, el chuchumbé, ¿no? Sí. Que es una parte prohibida del hombre, ¿no? El chuchumbé. Sí. Y cómo sones pintorescos, de doble sentido, para divertirte, y que la Inquisición llegó a prohibir porque decían que esos bailes de negros incitaban al mal, ¿no? Sí, por ser sensuales, ¿no? Sí, por ser muy sensuales, pero aparte, bueno, hay otro que, ahorita se me olvida, hay otro que dicen que quien lo baila bien es que hizo pacto con el diablo. Entonces, cuando tienes que bailar, se me va el nombre, lo tengo aquí. Cuando tienes que bailar, tienes que primero aventarte un verso en donde invoques a la divinidad para que te proteja del demonio. Entonces, sí es muy interesante cómo las músicas forman este imaginario social y también forman esa parte de lo que decías, de la identidad y de la fiesta, ¿no? De volvernos poderosos cuando podemos bailar y dominar algo de la naturaleza. Oye, ¿y tú crees que en tu programa, por ejemplo, se llegue a haber algún festival, ¿no? Donde se vea todo esto en la Universidad Afro? ¿Tú crees que puedas compartir algo de esto, aunque sea grabado? Sí, claro que sí, yo creo que les encantará. Es gente muy, muy colaboradora. El rector es una persona extraordinaria que, te digo, anda en todo y lo hace muy bien. Y me encantará compartirlo porque podremos apreciar, por ejemplo, el baile de los diablos, cómo se da en diferentes comunidades, o incluso el mismo son de artesa que nos llegara a tocar y ver cómo los chicos están usando la epistemología decolonial para hablarnos de sus saberes. Es muy interesante, sería muy bueno. Hay coloquios y hay festivales a cada rato que sí, me encantaría que estuviéramos ahí con ellos. Sí, todo esto, pues es muy atractivo, ¿no? Porque, vamos, ¿quién no le llama la atención ir a un festival bien hecho, bien armado? Y pues ahora sí que con pretexto de tu nuevo programa, como bien dices, el conocimiento abarca todo y la filosofía es conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, aquí pues va a ser muy bonito, vamos, yo creo que la gente que nos está viendo y escuchando, pues va a estar muy atenta a todo esto porque pues vale mucho la pena, ¿no? O sea, hay varios Méxicos que pues no los conocemos, ¿no? Y no los conocemos. Sí, como decían. Sí. No, dime. Sí, dime. Un México profundo, como decía Bonfil Batalla, ¿no? Sí. Sí, es que esto yo creo que es fundamental, ¿no? Entonces, pues cada quien puede platicar un poquito del lugar donde está, pero ahorita tú has tenido esta facilidad de estar colaborando con ellos, estar trabajando con gente joven que trae mucho empuje y pues muchas ganas de que eso se conozca y qué bueno que pues ya está próximo ya a madurar. Y bueno, nada más ya estamos en la primera semana de julio. ¿Tú consideras que puedas ya iniciar tu programa para el mes de agosto para empezar
pues a tener la expectativa con la gente. Sí, yo para el mes de agosto ya estoy más avanzada. De hecho, ya tengo avances, ya tengo invitados, ya excelente. tengo como varias posibilidades de nombre, pero todavía no me decido, porque quiero que realmente dé una idea al radioescucha, al auditorio de lo que estamos haciendo para que se acerquen, Pues, que sea provocador, ¿no? no, yo creo que ya con lo que nos has venido platicando, pues va a ser muy bonito. Yo creo que se conjunta varios aspectos porque en la radio y en la televisión hay programas pues de turismo, ¿no? Los programas de turismo generalmente tienen un público de gente que les gusta ver todas estas partes de la cultura, ¿no? Los bailes, las celebraciones, las tradiciones, pero pues si tú ahorita con el grupo que estás trabajando tienes la facilidad de traerlo, digo, es excelente porque pues sobre todo nosotros aquí en Radio Sufando siempre hemos pensado que la filosofía es para todos, ¿no? No es solamente para los que estudian una facultad, sino que es para quien la vive, es para, vamos, como diría Terencio, ¿no? Ese autor romano, que nada de lo que es humano me es ajeno, ¿no? Entonces, todo nos interesa. Lo que pasa es que no lo conocemos, ¿no? Como te decía, pues muchas veces nos enfrascamos en que si somos cultura occidental, producto de la influencia española y ahora de Estados Unidos y un tiempo francesa, o somos un pueblo oprimido que masacraron pues hace 500 años. Pues yo creo que ni una ni la otra, ¿no? Bebemos de las dos influencias y de esta tercera influencia, ¿no? Que es la afro, y quién sabe cuántas más, porque también aquí hay comunidad libanesa con una gastronomía exquisita. Exquisita, sí. Hay la comunidad china también, pues ya lleva años aquí en México, y quieras que no, pues se ha mexicanizado. O sea, al final de cuentas no está tan arraigada como estas otras raíces que tenemos, pero claro que tienen presencia, ¿no? Y claro que ya son mexicanos y nosotros, vamos, aquí también, eso es algo que no sé, a lo mejor tú los conoces, pero el falafel es un platillo libanés, que es como jocoque con otras verduras, que es un poquito amargo, muy sabroso. Pero aquí cuando llegó la comunidad libanesa a Puebla, lo hicieron tacos. Y hay tacos de falafel, el taco es mexicano, entonces ya el taco de falafel es mexicano y es herencia de México. Pero es muy curioso cómo lo que llega aquí, pues lo adoptamos, ¿no? Sí, cómo nos vamos haciendo de acuerdo al ambiente. A mí, Exacto. fíjate que mi comida favorita son los tacos de col. Ah, fíjate. Sí, me encanta eso. Sí, 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 dime. no, adelante. Entonces, pues qué bueno que ya estés preparando todo esto. Es un proyecto muy ambicioso. Qué bueno que lo estés tomando con esa profundidad. También sabemos que hay personalidades que ya aceptaron pues estar contigo en los primeros programas. No sé si quieras mencionar alguna, nada más para que la gente que nos ve se dé cuenta Sí, del nivel, ¿no? sí, vamos a tener al doctor Mario Magallón, que es un pionero y un luchador de la filosofía latinoamericana. Uh-huh. Él se ha enfocado en la filosofía de la educación, pero si tú analizas la educación, tiene que ver con la política, tiene que ver con la historia, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la alteridad, tiene que ver con la poética. Entonces es un hombre verdaderamente erudito, generoso y sencillo. Lo que no se encuentra siempre en la vida. Claro. Cuando tú llegas a su cubículo en la universidad, allá en el Centro de Estudios Latinoamericanos, tocas la puerta y lo primero que dices, ¡aquí es! ¡Aquí hay! ¿No? Y siempre ayuda a todos sus alumnos, a todos los alumnos que vienen a veces muy castigados de los criterios un poco severos y un poco desubicados, porque obviamente hay que ver qué nivel tiene el alumno y qué nivel estás solicitando. Entonces, Claro. por ejemplo, eso de pedir originalidad,
no siempre lo puedes hacer, por lo que acabas de mencionar. En la historia ya, que no se ha dicho ya del hombre, que no se ha dicho ya de la historia. Pero bueno, vamos a tener la participación del doctor, que ya aceptó, y que tiene muchos alumnos que lo adoran, muchas tesis dirigidas en todos los niveles, licenciatura, maestría y doctorado, y que ha sido un gran estudioso de la filosofía latinoamericana, y que fue alumno de Leopoldo Sea, de José Gauss, que son pilares del pensamiento latinoamericano, que son grandes figuras de la filosofía latinoamericana. Pues, bueno, ya con ese que nos platiques y los que se vayan sumando, porque sí. Sí, el chiste es como generar espacios para que vengan pues los que deseen participar y que nos den un panorama de las filosofías que usan, de las psicologías, de cómo emplean esta filosofía a la vida, no solamente a la academia, pero también a la academia, también se vale todo eso. Claro. Entonces, pues sí es ambicioso porque lo que no queremos es cerrarnos obviamente yo tengo una óptica y una subjetividad, ¿verdad?, que va a permear el programa, pero intentaré como darle la bienvenida a todas los pensamientos, a todas las corrientes. Pues excelente, yo creo que de aquí lo único que se puede desprender es algo muy bueno, algo exitoso. Y pues bueno, también conociendo a Tilda, pues todo lo que emprendes es exitoso. Creo que va a ser muy, muy buen programa. Para la gente que nos está escuchando, muy atentos porque ya en el mes de agosto, pues ya podemos contar con este espacio 1 hora semanal y lo mejor, en exclusiva por Radio Sofando. Entonces, pues una colaboradora más que se une a la familia de Radio Sofando. ¿Y alguna otra cosa que nos quieras platicar, Hilda? No, pues agradecerles su apertura, eso siempre me ha impresionado de ustedes, su gran conocimiento de las materias que manejan y de muchas otras cosas, porque ya ves por dónde andamos hablando de todo y de nada y de la filosofía y nos regresamos. Eso me ha impresionado mucho de ustedes, su apertura, su sencillez, pero no quiere decir que no tengan conocimientos. Ustedes son, yo te considero a ti, Pedro, un erudito, a Vicky también, obviamente siempre anda apoyándote, investigando y yendo a las locaciones. Me tocó que me hiciera favor de acompañarme a la presentación de un libro, en el Franz Mayer. Andan movidos y los felicito. Me siento muy agradecida con ustedes y pues trabajar de la mano estaría muy bien. Pues excelente, ya sabes que ya Radio Sofando, bueno, desde antes era tu casa, ahora con más razón. Y pues vamos ya, ahora ya cuando estemos más cerca de la fecha de inicio, le vamos a recordar al público pues que todo esto es un esfuerzo que hacemos de una manera conjunta y además con mucho corazón, con mucho cariño para todos, porque la filosofía se vive. La filosofía no es para tenerla en un libro, en un estante, en una biblioteca, eso es para vivirlo. Y pues como de muchos filósofos han considerado, es una regla básica para poder llegar a la felicidad. Y qué mejor que a todos los seres humanos es lo que buscamos, ¿no? Ser felices. Claro. Te agradezco mucho, Hilda, que he estado esta sesión. Y pues al público también les agradecemos. Se despide de ustedes Pedro Tello en una emisión más de Ya no Yepa y de Ye. Y también pues aprovechamos para subir esta entrevista a los trabajos del segundo Congreso Virtual Internacional de Radio Sofando, la enseñanza de la filosofía fuera de las aulas. Muchas gracias, Hilda. Gracias a ti, Pedro. Saludos a Vicky. ¿Cómo no? Bueno, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.